Bueno, con respecto a los videos, em, son videos que desmenuzan a una realidad desde la ciencia, desde la antropología y la política de hoy. Entonces, para iniciar, quiero empezar hablando del video que se llama Cuente a ver, Mane, un viaje al origen. Y este video es un programa de televisión institucional de la Universidad Central que conduce el arqueólogo Sebastián Rivas. Entonces, pues, al ver este documental, pues uno como que entiende que la arqueología mmm, no es algo aburrido o algo así, sino que, sino que esta persona nos lleva y nos transporta a menos de 2 horas en Bogotá a una zona muy preciosa que queda metida entre los municipios de Tena y, y La Mesa. Pues se narra en el video que en el 2010 había una empresa de energía que estaba expandiendo una subestación eléctrica que tenía una alta tensión. Entonces, cuando empezaron a meter las máquinas para poder excavar, eh, básicamente se ganaron como la lotería histórica del país. Ellos se encontraron con el yacimiento arqueológico de Nueva Esperanza. Entonces lo que iba a ser, entre comillas, un simple trámite de arqueología, eh, que es lo que las empresas tienen que hacer por ley, eh, terminó siendo uno de los hallazgos más masivos de la historia de Colombia. Entonces, lo que hicieron fue desterrar toneladas de vasijas de cerámica, herramientas de piedra y más de 500 tumbas indígenas que estaban intactas. Pero el dato científico que a mí más como que me voló la cabeza de este video es que eh, los arqueólogos de Colombia hicieron como una alianza con los científicos de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Entonces ellos hicieron como algo muy chévere, que fue analizar el ADN antiguo que estaba en los huesos que sacaron del suelo. Entonces, los resultados habían arrojado que, que habían encontrado una línea familiar de 18 personas que habían habitado en ese pedazo de tierra. Entonces eran padres e hijos, y que esto fue hace más de 2000 años. Estas personas cruzaron toda la historia prehispánica, entonces viviendo allí desde el periodo Herrera hasta el periodo Muisca Tardío. Entonces, esto realmente es increíble porque demuestra que nosotros básicamente no salimos de la nada, ¿sí? No somos como, por decirlo así, unos aparecidos en este altiplano. Realmente pues nosotros somos herederos de una población que surgió o tiene raíces muy profundas que el tiempo no ha podido borrar. Incluso en este mismo video, los investigadores explican el porqué de muchas cosas, el porqué, por ejemplo, de nuestras costumbres que vienen desde esa época, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hacer una analogía,
de cuando nos llega a nosotros diciembre y hacemos una fiesta familiar. Nosotros usualmente como colombianos gastamos mucho dinero en diciembre y en enero es que básicamente no tenemos plata, no tenemos nada. Estamos sin plata en enero para iniciar el año. Entonces lo que se explica es que estamos repitiendo como ese mismo chip, ese chip social que tenían los muiscas de Nueva Esperanza. Ellos celebraban el final de la cosecha con fiestas. em, Estas fiestas duraban 4 meses, donde el cacique o el líder no acumulaba riqueza para él, sino que consumía y como que repartía lo que quedaba entre la comunidad para agradecer a la tierra y de ahí reiniciaba el ciclo agrícola. El video también nos detalla que todo este sistema social se dio gracias a la migración muy antigua que llegó desde Centroamérica y que trajo un ingrediente o un producto que es muy importante para nuestra historia, que es el maíz. El maíz para los muiscas era muy sagrado en su mitología porque decían que el ser humano nacía o provenía de esa planta. Entonces se creó a partir de allí una cosmovisión donde la naturaleza representa lo que es el orden y los indígenas vivían obsesionados con cuidar el equilibrio del mundo a través de lo que eran las ofrendas, porque ellos creían que el universo era muy frágil. Entonces, si ellos no hacían estos rituales, el sol se iba a apagar. Bueno, con respecto al segundo video, esta es una conferencia que se titula Los muiscas y las cosas. En este video se mencionan cosas que me parecen muy geniales. Y es que realmente como que nos hace despertar y desarman un mito que es sobre el dorado. Porque a nosotros siempre desde el colegio nos han contado esta historia de la conquista bajo una lógica económica actual. Entonces nos pintan a los españoles como, entre comillas, inteligentes, pues porque ellos buscaron el oro para enriquecerse, y por el contrario de los indígenas, pues como unos ignorantes que entregaban pues estos recursos, estos elementos a cambio de espejos, ¿sí? Entonces en este video se quiere como que demostrar o hacer ver que en realidad eh, las sociedades muiscas actuaron con racionalidad, pero ellos actuaron bajo como sus propios códigos de cultura, por decirlo así, que son completamente diferentes a los nuestros. Entonces, en el documental se nos invita a ver cómo las palabras cambian de significado, ¿sí? Que si nosotros hoy en día buscamos la frase oro prehispánico, el algoritmo inmediatamente nos van a salir palabras como riqueza, tesoro, fortuna, poder, etc. Entonces, nosotros crecimos con la idea de que los caciques muiscas eran como reyes que acumulaban oro, sí, como para hacerse notar. Pero se nos aclara que en esta sociedad muisca, la acumulación de riqueza individual no tenía como que ningún sentido lógico, y que el
oro muisca que hoy vemos protegidos en los distintos museos en el país no son joyas que son hechas para ser lucidas en el cuello o en las manos o en cualquier parte del cuerpo. Esas eran costumbres de otras culturas, como las del Valle del Cauca. El oro muisca consistía en tunjos, que eran como figuras deformes y un poco toscas, que se fabricaban para ser escondidas y para ser enterradas en cuevas oscuras. Em, Estaban metidas en vasijas de barro o eran arrojadas al fondo de las lagunas sagradas como en Guatavita. Entonces el oro se hacía para sacarlo básicamente de la vista de los humanos y para devolvérselo a la tierra y alimentar a los dioses. Según lo que se explica también en la conferencia, es que el valor real no estaba en como en lo brillante, ¿sí? Como en ese pedazo de, de metal. El oro valía mucho más. El oro valía por el esfuerzo espiritual y el trabajo ritualístico, por decirlo así, que implicaba moldear las figuras mediante unas técnicas. Para ellos el oro era simplemente como una ofrenda más dentro de, por decirlo así, el catálogo amplio que tenía. Y pues también se mencionaba que los nativos valoraban mucho más el cobre por su olor y sus propiedades ritualísticas que el oro. Entonces, a partir de cierto tiempo, los inspectores españoles empezaron a exigirles oro de manera obligatoria como impuesto para la corona, pero que los caciques no entregaban como tal lingotes, eh, hacían figuras de tunjos y se las daban. Entonces no estaban siendo sumisos ni tontos. Ellos también estaban como explicando o estaban aplicando su lógica donde el oro era como un objeto de comunicación sagrada y no era plata para comprar cosas y ya. Entonces, por otro lado, también se habla un poco de la psicología o de las conductas del conquistador español. Y pues me parece muy interesante porque, porque habla como de la culpa. Se decía en el video que la mentalidad medieval, esta mentalidad de usura, de acumulación de dinero, eran vistos como pecados muy graves que mandaban directamente, se tenía como esa creencia de que se mandaba a las personas directamente al infierno. Pero la Iglesia Católica se había inventado como una salida, por decirlo así, que era la idea del purgatorio. Entonces, la idea era que estas personas podían pasar la vida pecando, matando indígenas, robando oro, pero si antes de morir ellos dejaban fortuna destinada a hospitales, iglesias, misas,
como que se tenía la creencia que Dios iba a perdonar estos pecados y que mm, los sacaban del purgatorio para ir al cielo. Entonces, por esta razón, las expediciones españolas siempre viajaban acompañadas por un funcionario que era como el encargado de guardar el oro de los soldados que morían en combate para pagar sus misas de salvación. Em, en los testamentos de los encomenderos, en, eh, en tierras muiscas están plagadas como de confesiones, de culpa, donde ellos como que devolvían fortunas enteras a los pueblos de Tunja y Bogotá para reparar los daños del saqueo. Ellos tenían ambición, pero tenían culpa. Bueno, con respecto al tercer video del reto de la región metropolitana, esto es un debate muy, muy interesante que nos hace replantearnos de cómo estamos nosotros manejando nuestra tierra, nuestros recursos, cómo lo están haciendo y por qué la ciudadanía no confía en las instituciones actuales. Lo que se dice en el video es que actualmente pues se está armando un proyecto muy grande que se llama la región metropolitana, que es una idea que se está haciendo legalmente para unir a Bogotá con municipios vecinos. Si uno lo mira con lógica, pues la idea tiene sentido, pues porque Bogotá y Cundinamarca se necesitan mutuamente para sobrevivir. Pero somos como un matrimonio que no se puede separar. La capital pues se quedaría sin agua, sin comida, pues los campesinos no podrían mandarnos los alimentos que consumimos. Entonces, al mismo tiempo, la gente de los municipios también necesita Bogotá, porque aquí es donde está el trabajo, las empresas, el comercio, las universidades. Hasta ahí pues todo parece bien. Pero el problema en realidad es cómo están haciendo las cosas. Y pues ya para adentrarnos, empiezan a hablar unas personas en este debate. Una señora empieza hablando que se llama Cara Mensa y dice algo que es muy, muy clave, muy importante. Ella dice que el hecho de hacer región no es simplemente firmar un documento en una oficina, ¿sí? Sino que esto va muchísimo más allá. Hacer región es sentarse a hablar con los vecinos, como, como, como para tener confianza, que eso es lo que hace hoy en día, hablar, comunicarse. En ese mismo panel hay otra investigadora que se llama Giselle, que también dice algo muy importante y es la manera en cómo aprobaron este proyecto, ¿sí? Porque lo aprobaron lo aprobaron 3 o 4 políticos, si no estoy mal, encerrados en el Congreso de la República, ¿sí? Esto se hizo como a espaldas de la gente en común, a espaldas de las comunidades. Entonces, es por eso que los municipios pequeños de Cundinamarca le tienen pavor o le tienen un pánico, porque existe un miedo y obviamente pues es muy justificado que la capital actúe como una especie de monstruo
que llega y les quita todo, les quita su autonomía, les quita el poder para decidir sobre su propio territorio. Entonces, ellos pues les tienen como miedo a, a las zonas industriales, a los proyectos de vivienda que son mal planificados. Ellos dicen que eso no es trabajar en equipo, eso es como una imposición de los de arriba. Pero la parte como más densa del video es cuando habla el señor Diego, porque él hace una denuncia y él tiene las pruebas. Entonces él inicia diciendo que los muiscas veían el agua como un recurso sagrado, pero que las entidades que supuestamente tienen que proteger la naturaleza están metidos como en un problema muy, muy serio. Este señor se puso a investigar a la CAR, que es como la autoridad máxima en términos ambientales del departamento. Y esta institución es la que básicamente maneja toda la plata que nosotros ponemos para que se pueda cuidar el medio ambiente. Y lo que descubrió este señor fue un fraude que se llamó el carrusel del papel. Resulta que para elegir a los representantes de las organizaciones civiles deben vigilar la junta de la CAR y también deben controlar el presupuesto. Y se armó pues una jugada muy, muy sucia porque él denuncia que hubieron organizaciones ambientales que tenían el derecho al voto, pero que algunas de ellas votaron de manera igual. Se votó por los mismos dos candidatos, pero que lo peor vino cuando el equipo de investigación fue a buscar las direcciones de esas supuestas fundaciones ecológicas para ver en dónde es que ellos trabajaban. Y en esta investigación descubrieron que cada 4 organizaciones compartía exactamente la misma dirección. Y que cuando fueron a mirar era simplemente una casa vieja y que estas casas estaban abandonadas en el municipio de San Pacho, Cundinamarca. Entonces, básicamente estamos hablando de fundaciones que son fantasmas, ¿sí? Que solo existen en el papel para generar o para ganar votos o para pagar favores políticos. Esto pues mientras nuestros páramos, nuestros ríos, nuestras reservas de aguas pues se quedan sin protección. Entonces esto es una falta de ética que realmente nos demuestra que el sistema actual prefiere la vida por encima, prefiere el negocio por encima de la vida.